importante alimentar el espíritu a base de sentir, con la música y con el taller de lectura, sentir. Allí no vale, y sería tonto, tomar notas. Allí no se trata de que conozcamos. Mañana ocurre ese fenómeno, no de que conozcamos, de que sintamos, y con el sentir se abre nuestra vida interior, se enriquece muchísimo nuestro espíritu, se alimenta a base de sentir. Hoy no se trata de sentir, hoy se trata de pensar, es algo totalmente distinto. Se puede tomar nota, el individuo que hizo esto fue en tal época. Todo esto es mentalizar y es correcto. No, si hace rato lo hicimos, es correcto. La diferencia entre esto y el taller de lectura. Ahora voy a hablar con ustedes de los partidos políticos. No se va a agotar el tema en una sola... Disculpe usted. A ver, bueno, a ver. Antes de que continúe, ¿puedo hacer una pregunta relacionada a lo que estaba platicando hace rato del periodo de Cárdenas? Mire usted, pedí una pregunta, ahora se rompe esta hilación. Al final, guárdenme la pregunta, al final voy a exponer un panorama y luego vienen preguntas y allí es donde vale esta situación. Entonces, partidos políticos, mucho hay que hablar de esto. Tanto ustedes como yo quisiéramos que en 2 o 3 semanas ya saber mucho, ya conocer, nos vamos a ir despacio, porque de otra manera nada más sería un esbozo insignificante y que no valdría de nada. Partidos políticos, es muy difícil, vamos a terminar con los de aquí, muy difícil situar, ubicar el principio de un partido político porque no fueron formados en un momento determinado, en una fecha X. Todo comenzó con la Edad Media, el feudalismo. No había, es obvio, partidos políticos, el feudalismo. Ese feudalismo se componía de pequeños estados, pequeños reinos, pequeños núcleos de poder que controlaba un emperador que al rato ya no tenía ninguna autoridad sobre ellos, porque el imperio romano se disolvió y se terminó. ¿Para qué? Dio entrada históricamente al feudalismo. En esos feudos había campesinos, hablé creo de esto hace 8 días, pero también artesanos, pequeños comerciantes. Esos tenían excedentes de sus artesanías, y los otros eran pequeños prestamistas, caldereros y demás, y entre todos se iban de un pueblo a otro, se alojaban en feudos, que eran antiguas fortalezas, antiguas torres de vigilancia del castellano para prevenir ataques imprevistos, o pequeños reductos de poder, de observación que los comerciantes y pequeños prestamistas fueron poblando, y allí nacieron ciudades. Les decían les decían burgueses porque ocupaban esos burgos. Ellos tomaron a honra
apodo, hicieron sus ciudades y ellos fueron propiciando una reforma política porque el comercio estaba en manos del clero y en manos de los nobles y estos estaban desprotegidos. También se iban a los burgos no solo para protegerse de los asaltantes, sino para no pagar impuestos al llegar a la ciudad, a los castillos. Entonces, ellos fueron propiciando asociaciones que más tarde fueron los partidos políticos. Por ejemplo, ya en la época moderna, en 1710, 1712, en Inglaterra, siendo el rey Jorge I, Jorge, sí, le ponemos Jorge al rey, él no iba a las sesiones de un naciente partido, parlamento, y dijeron esto: mejor que no venga, ahora el rey reina, pero no gobierna. Y empezaron a gobernar los magistrados en aquel parlamento, y en Estados Unidos empezó a haber amagos de partidos políticos, y poco a poco los burgueses fueron necesitando reglas claras para su comercio, para su industria, que era cada vez más potente. Los campesinos seguían tal cual, pero estos otros, los artesanos y los pequeños cambistas, que después fueron los banqueros, crecieron y dijeron: necesitamos reglas para nuestro comercio. Ellos fueron impulsando lo que se llamó el tercer estado: el primer estado de nobles, segundo estado del clero, tercer estado se llamaba el estado llano. Fue el que impulsó, junto con un pueblo castigadísimo, la Revolución Francesa. Ya tenían muy adelantado, de parte de los partidos políticos, parte de la nueva forma de hacer política en la Revolución Industrial. Como les digo, todo va por un ritmo histórico lento, macizo, sin saltos, sin brincos, sin sobresaltos. Entonces, ya cuando llega la Revolución Francesa, los burgueses ya son el tercer estado. Los desprecian los nobles, los desprecian el clero, pero ya son muchos y tan fuertes y tienen el dinero. Entonces les dije hace 8 días que vamos a poner dos pensadores en las antípodas, por así decirlo. Hobbes, que buscaba, que escribía, que pedía, que estaba por el absolutismo, el rey, el monarca que meta en cintura al hombre, que es el lobo del hombre. Por el otro lado estaba Locke, se escribe Locke, que decía: no, la soberanía está en el pueblo. Si el pueblo no elige rey, no hay rey legítimo, será un Salinas, será un Calderón. Entonces, así decían, pero no, en inglés. Y entonces el burgués dijo: me conviene esa ideología que es la soberanía, está en el pueblo, no en el soberano, que estaba apuntalado por la Iglesia, que muchas veces ponía la propia Iglesia, el Vaticano, soberanos, y decía que tenía el derecho divino de los reyes. ¿Y por qué tenía el rey el derecho divino? Porque decía la Iglesia Católica: Dios nos dio en feudo la tierra y nosotros delegamos ese feudo
concedemos esa parte del feudo a este rey, por ejemplo, digamos lo que hoy es Francia precisamente. Entonces tiene derecho divino, se lo damos nosotros porque nosotros somos los representantes de Dios en la tierra, y la tierra en esa forma es un feudo de Dios que nosotros administramos. Miren nada más, algún día en la parte política vamos a hablar de lo que es la mentira y lo que es la verdad. Entonces Hobbes estaba por ese tenor su escrito, y Locke no, si hay rey, pero tiene que nombrarlo el pueblo. Algo, los digo muy esquemáticamente, les convino a los burgueses porque ellos querían la libertad, y la libertad es uno de los postulados de Locke. El pueblo es soberano, es libre para elegir, tiene libertad. Y dijeron los burgueses, libertad, liberalismo, era liberalismo social. Al llegar al hacerse la revolución, ellos triunfaron junto con el pueblo, el liberalismo social lo dejaron de lado, y ellos imaginaron y llevaron a la práctica el liberalismo económico. Y ahí están los tres postulados de la Revolución Francesa: libertad, fraternidad e igualdad. Pero esto desde el liberalismo social es perfecto, es hermoso, pero ya en la versión del liberalismo económico, el burgués hizo un entramado de leyes a su favor, exactamente como el día de hoy en México, leyes a su favor, pues es lógico. Y una vez que las leyes ya estuvieron creadas, dijeron al pueblo vencedor, entre comillas, igualdad ante la ley. ¿Quién hizo la ley? Nosotros. Igualdad ante la ley, libertad en el comercio. Puedes, si tienes temple e imaginación, puedes ser un rico como lo somos nosotros. Cualquiera puede ser rico si puede lograrlo a base de esfuerzo personal, imaginación. Cualquiera puede ser rico. Libertad y fraternidad. Ustedes fraternalmente júntense allá, nosotros nos juntamos acá. Y aquí, eso es el día de hoy. El partido de derecha es exactamente ese. Por eso hay democracia liberal, que nació exactamente de la burguesía en 1789. En el 1892 vinieron las grandes concentraciones de diputados en la Asamblea General, y curiosamente dicen muchos, hay derecha, hay izquierda en política, porque los de la Gironda, que son los girondinos, se sentaron a la derecha del presidente y dejaron a la izquierda al Estado llano. Los jacobinos eran la montaña. Otros investigadores, otros pensadores de la teoría política dicen, no fue casual. El burgués, el que tenía el dinero, el que ya tenía el poder, tenía psicológicamente, tenía simbólicamente el privilegio, se sentía privilegiado y no iba a ceder el lugar de honor, la derecha, al Estado llano. Y entonces se sentó en la derecha, los otros a la izquierda, y allí comenzó
ese parteaguas histórico en el cual salieron ya consolidadas las derechas y las izquierdas. Vamos a ver cuáles son las características de esas derechas. La derecha se compone de dos clases de estamentos, la ultraderecha y la derecha clásica, que se llama ultraderecha y derecha clásica. La ultraderecha defiende los privilegios de casta, los privilegios de etnia. Acuérdense ustedes que un privilegio, ¿alguien sabe lo que es privilegio? Es latín privilegio, ley privada, legio, privilegio, ley privada. Ellos tienen el que tiene un privilegio tiene una ley privada. A todos pan y café. Vamos a poner pan y café de los que se hacen en el taller, corrientito totalmente, pero alguien va y compra su pan, a alguien le compran su pan dulce y su buen café, no, este es un garbanzo de primera. Entonces, al que le van a comprar pastel y le traen chocolate, le dan un privilegio, una ley privada, no para todos, sino nomás para ellos. Entonces, la derecha, ultraderecha, defiende ese privilegio. Psicológicamente se cree más que los demás, más que la izquierda, pongamos, más que las masas, más que todos, porque son la derecha, el partido de la derecha. Ahora vamos a ver lo que son los partidos en relación con la democracia. Hago este paréntesis para decir lo que son los partidos. Está la masa, la sociedad civil. Aquí está la sociedad civil y acá está la sociedad política. La sociedad civil con su problemática que intenta que el poder político se lo resuelva. El poder político es el Estado. El Estado no es más que un símbolo. El Estado no es nada, pero es todo. ¿El Estado qué es? El Estado lo es en el sentido de que tiene individuos que manejan las instituciones. El Estado en su forma primitiva, ya lo sabemos, los habitantes, el territorio, el gobierno y la soberanía. Eso es el Estado. Pero en su nivel político, el Estado es el conjunto de instituciones que hacen manejable y posible la convivencia de los humanos que viven bajo esa soberanía y bajo esa independencia, bajo ese Estado. Soberanía e independencia, dijimos hace 8 días, soberanía en lo interior e independencia respecto al exterior. Ya saben ustedes que México es independiente de Estados Unidos. El gobierno de México es independiente para decirle a la Casa Blanca, yes sir. Tiene la libertad de decir yes sir cada vez que lo juzga necesario. Y lo juzga necesario siempre. Acaba de visitar John Wayne. Bueno, no es John, es Anthony, pero en el caso es igual a 3. Tiene otro en perspectiva, será para hoy, secretarios de Estado. Están marcando, sobre todo de seguridad pública, están marcando como siempre las directrices. Esto comenzó
en 1824 con la doctrina Monroe. Los gobiernos lo aceptaron excepto uno. ¿Puede usted, señor, puede usted imaginar quién fue el que no aceptó la doctrina Monroe? Cárdenas. Cárdenas, exactamente. Él no aceptó esa doctrina Monroe. Y miren qué efectiva la doctrina Monroe. Dice, América para los americanos, cada vez que un estado del continente americano sea agredido por el exterior, nos está agrediendo a nosotros y salimos en defensa de ese país, con todo lo que significa de pérdida de independencia. Y vino la guerra de las Malvinas. Y la doctrina Monroe, bueno, pues con la Gran Bretaña nuestra aliada, pues no. Contra Argentina que nos gane el fútbol, pues no. Miren lo que son las mentiras en materia de política. Pero entonces seguimos. Este es el Estado. Entre el Estado, la sociedad política y la sociedad civil, tiene que haber una especie de interlocutor, de correa de transmisión de necesidades y respuestas, un interlocutor, un mediador, un gestor, o como se decía en el siglo de oro, un tercerón. ¿Alguien sabe lo que es un tercerón? Nadie. Bueno, la tercerona más famosa en la historia literaria del siglo de oro español es la Celestina, en la tercerona mayor. Ya saben lo que es tercerona. Bueno, lo digo en mala... Esto no es cierto que un partido político es alcahuete. No, quiero decir que es el que tercia entre las necesidades y las exigencias de la población civil con la respuesta que da el Estado. Estos partidos políticos fueron necesarios, son necesarios, y estos partidos políticos, porque existe la democracia, y porque existe la democracia existen los partidos políticos que son la representación real de la democracia. Pero ¿cuál democracia? Piensen, 1892, asambleas generales, y luego se me ha olvidado el siguiente, el nombre que se le daba ya cuando se consolidó la asamblea en 1892 en Francia. De allí en adelante, lo que los burgueses, ya llamados los liberales, impusieron fue la democracia liberal. Esta es una democracia liberal porque viene de la palabra libertad de Locke, que tomaron para sí los burgueses y dijeron somos liberales, como decir somos libres en relación al clero y en relación a la nobleza. La nobleza terminó, el clero va a enterrar al mundo y el clero va a seguir vivo. Es terrible. Entonces, es una democracia liberal. Esta democracia se dividió en varios partidos, de los demócratas, los republicanos, allá los liberales, los conservadores, los laboristas, acá los demócratas cristianos, los socialdemócratas. En los países principales hay bipartidismo. Aquí en México prácticamente ya hay bipartidismo, porque cuando ya se limaron prácticamente todas las aristas entre la derecha y la izquierda, ya no hay por qué pelear,
Y esto comenzó, es un fenómeno nuevo, se termina la Segunda Guerra Mundial, cae la Unión Soviética, los estados, los gobiernos, el liberalismo, el estado de bienestar comienza a hacer para la población que haya salud, que haya educación, que haya vivienda, que haya jubilados pagados con justicia y demás, y entonces la izquierda se va quedando sin banderas. La derecha sigue siendo la que maneja el estado del país, y entonces ya nada más hay dos interlocutores. En México prácticamente ya hemos llegado al bipartidismo. Miren ustedes que es PRI-PAN. El PRD se ha diluido de tal manera que ya no tiene diferencias ningunas. La derecha tiene unas mínimas contradicciones entre la derecha, ultraderecha y la derecha clásica. Aquí en México, entre el Yunque y Carlos Slim, entre el Yunque y los industriales de esta ciudad, no hay grandes diferencias. El Yunque, de allá del centro, de Elías Villegas, un poco más enérgico, un poco más violento, un poco más agresivo a la hora de los programas de la derecha. Pero tanto los conservadores dentro de la derecha como los ultraderechistas, todos tienen sus privilegios asegurados. Hasta ahí. La izquierda tenía unas diferencias, tenía una única base de lanzamiento, que era la justicia y la igualdad. Igualdad, justicia, el igualitarismo. En este momento, ¿cuánta diferencia hay entre el EZLN que surge, que vimos en las fotos, el EZLN o los guerrilleros de Centro y Sudamérica? El EZLN, obvio, de izquierda, y la nueva izquierda de Ortega, de Zambrano y de los demás. Hay una enorme diferencia. Ya la izquierda, la ultraizquierda, está totalmente rebasada. Ya nadie se imagina que un guerrillero o un EZLN vaya a ser factor determinante cuando la nueva izquierda está ya cerca, ya ha sido absorbida por PRI-PAN. Una prueba, el Pacto por México. ¿Quiénes la firmaron? ¿Qué es el Pacto por México? Un día vamos a hablar de las grandes mentiras de la política, del ejercicio político, de la teoría política que aquí se maneja en México. Entonces, la derecha está unida, no hay grandes diferencias. La izquierda tiene diferencias tales que la izquierda funcional está ya absorbida por la derecha. Ya es un bipartidismo, ya no hay diferencias muy notables. Ahora esta cosa que me parece muy importante. Hay aquí hay 7 partidos políticos. Para que haya democracia, ya sabemos que es la liberal, es la herencia
de los liberales, de los burgueses liberales de 1892, pasada la Revolución Francesa. Democracia liberal, así que nomás digamos democracia y sabemos que es esa la liberal. Necesita cuando menos 2 partidos, porque la democracia es diálogo, discusión, acuerdo, desacuerdo, cuando menos 2. Para un diálogo se necesitan 2. Para una democracia, cuando menos 2 partidos, porque si es partido único, es autocracia, con una idea única de un hombre, de un dictador y un partido que le es fiel, es lo que era el PRI allá por el 20-21 de diciembre del 2012, es cuando así era entonces. Es autocracia. Autarquía es otra cosa. Autarquía es que se basta a sí mismo un país, ya no hay autarquía, siempre necesita uno de los demás y los demás de uno. Antes los burgos producían lo que se comían lo que producían. Autarquía. Autocracia, gobierno de un solo hombre. Entonces, la democracia necesita cuando menos 2 partidos. Y eso es saludable. Pero si hay más partidos, pues más democracia. Allí está un escollo para la democracia. Muchos partidos políticos no son más democracia, son, permítame la palabra, ¿cómo? Pues la más sencilla, anarquía, miren nada más, es anarquía, porque un gobierno puede manejarse con 2 partidos que se ponen de acuerdo o no, pero hay una medianía que es el centro, no de partidos, no puede haber, pero de gobierno, cuando ya los partidos, sus decisiones ya son, toma el gobierno estas propuestas y las hace decisiones. Entonces, muchos partidos son anarquía. Ya la labor del gobierno no es fácil porque todos, vamos a decir, todos hablan, todos proponen y el gobierno no puede hacer algo concreto. Pero una dificultad del bipartidismo, esto lo ocultan los medios, porque son poderosísimos en la avión, es que hace rato hablé de ella, en la Gran Bretaña, en Estados Unidos, en Alemania, el bipartidismo tiene tan pocas diferencias que se volvería aburrido, se volvería casi inútil, ocioso. El votar por este o por aquel prácticamente son el mismo programa y las mismas propuestas. Ya las propuestas son pequeñitas, las diferencias en sus propuestas son muy pequeñas. Nada más lo infla los medios, la industria del periodismo los inflan, ya no hay grandes contrastes. La gente entonces, ¿por quién vota? No por una propuesta de nación, sino nada más por el carisma de uno o de otro, de Obama o de la Merkel, que es una tipaza, es así, la Merkel o el de la Gran Bretaña, ya se van más por el carisma, se vota por un individuo, no por un programa de acción, no por un proyecto de nación, no, ya son idénticos. ¿Cuál era la diferencia entre Obama y su contrincante? Prácticamente nada. Mínimo. Ese mínimo los medios lo exaltan y entonces hay votación copiosa, pero cada vez el abstencionismo es mayor porque ya los contrastes, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, como les digo,
los contrastes ya no son muy importantes, ya no son muy visibles, ya no hay propuestas radicales, una en relación a la otra. Esto, entonces, partidos políticos, esa derecha tiene sus dos estamentos, la ultraderecha, que busca mantener la diferencia con los pobres, la diferencia económica, enriquecidos y enriquecerse más a costillas de las masas. Esto viene precisamente desde la burguesía, los que con su liberalismo económico pusieron como fin último la ganancia. Dejaron el liberalismo social para el obrero, que tiene como fin último deshacerse de ese peso injusto del explotador. Estos tienen la ganancia, dejar hacer, dejar pasar. Lo primero, creo que de esto ya les hablé, hacer del Estado un organismo mínimo que sirva nada más de árbitro, mínimo, que no se meta en los asuntos económicos que corresponden al burgués, al liberal, al industrial, al rico. Que si hay una remesida y no hayan qué hacer porque vino un crack en Estados Unidos, entonces sí le dicen al Estado. Hay un país, no me acuerdo su nombre, de gente tan débil y autoridades tan absolutamente inmorales que cuando los banqueros en ese país sufrieron esta clase de crisis tremenda, que se quedaron sin dinero, no me acuerdo cómo se llamaba en aquel país, Cedillo, no, en aquel país Cedillo no me acuerdo cómo se llamaba, 100,000 millones de dólares, que en 50 pesos toda la población de aquel país está pagando, y que yo no me voy a morir, ya lo dije, hasta que acabe de pagar la deuda. Para los que asisten al taller de lectura, alguien explique mi razón, la de Unamuno, cuando digo yo no me voy a morir. ¿Nadie? Que la muerte venga por mí, pero yo no. Eso, ahí está. eso. Dijo Unamuno, yo no me voy a morir. Venga la muerte y me lleve, la muerte que tengo dentro de mí, el reloj biológico, pero yo no me voy a morir. Yo no voy a empezar a arrastrar los pies, ahora que tengo ya 36 años. Qué curioso, el 13 es la 13 cifra de miedo, 36 cifra de risa. Entonces, yo no me voy a morir. Piensen bien en esto, no se dejen morir, van a morir, pero no se mueran, van a morir. Entonces, el FOBAPROA, después IPAP es lo mismo, 100,000 millones de dólares, dijeron los economistas que de esto conocen, 50 años para terminar de pagar nada más el FOBAPROA. Hay dos economistas famosos, voy a decir nada más de esquema. Keynes dijo en 1944 en Bretton Woods, cuando el nuevo orden mundial, cuando ya prácticamente Estados Unidos se daba como ganador de la Segunda Guerra Mundial, dijo Keynes: el Estado siempre tiene que estar presente en estas cuestiones económicas. Dijeron no, los liberales, nada de eso. El Estado sea nada más un símbolo que tenemos ahí arrinconado,
y vea que se cumplan las leyes que nosotros hacemos. Vino después Milton Friedman, el que hizo la economía de Chile, el que inició en Chile ese liberalismo, ese neoliberalismo que ustedes conocen, y son los dos polos de la economía: el Estado benefactor, el Estado interventor. No, el Estado como simple presencia que haga cumplir la ley. Y según la crisis de los industriales, de los banqueros, de los grandes dineros, acuden al Estado o no. En este momento se está llevando a cabo un segundo FOBAPROA. Hoy leo en los periódicos que el gobierno priista refacciona a los estados priistas, sobre todo por los desfalcos terribles que tuvieron en un gobierno en donde el presidente no era más que un símbolo en lo que se refiere a los estados. Los estados volvieron a ser como en el feudalismo, pequeños reinos que hicieron lo que les dio su gana con los dineros. Ahora ya se les refacciona a todos ellos con dineros de nosotros vamos a pagar. Hoy se ocurre exactamente lo que el FOBAPROA. En cuanto entró el PRI, sucede de nuevo esto. No sé si con ello vayan a revisar la relación con los estados, que son libres e independientes, pero que en su libertad e independencia están así cuando ya se fueron grandes por la economía. Y aquí hay una cosa muy importante: la política es el arte del humanismo por excelencia, hacer bien a los demás desde un estado privilegiado donde se tiene el poder y se puede hacer el bien para la población. Pero ese estado manejado, es obvio, por humanos, esos políticos tienen una misión. En la realidad tienen una sola misión: manejar el dinero. ¿Qué hace este? ¿Qué hace aquel? Manejan el dinero. Por lo mismo es tan codiciado el puesto político. Político pobre es un pobre político, dijo un pobre profesor rural. Entonces, allí tienen que, en el fondo, en el centro, disfrazado de humanismo y de arte político y de que todos somos homo politicus, hombre político, lo que maneja el político es las cantidades, cerca de 4 billones de pesos para el 2013, cerca de 4 billones de pesos en las manos de estos. Lo bueno es que todos son honrados. Como si hubiera yo dicho 36. En las manos de estos van a fluir casi 4 billones de pesos durante el 2013. Imaginen el resto. Esa es, en el fondo, la aspiración máxima del político en México. En México. Yo no puedo hablar de políticos en otro país porque no los conozco. Según Transparencia Internacional, entre los países donde hay honestidad, donde está Islandia, Dinamarca, y pensar que Shakespeare dijo en Hamlet: algo hay podrido en Dinamarca, si hubiera entre esos países hay uno de la América mestiza, uno, Chile. Qué curioso, es el que se codea con los limpios. Bueno, entonces
toda la corrupción actual tiene como aceite para que fluya el motor, para que funcione el motor, casi 4 billones de pesos. Ahora, después voy a seguir hablando de las características de la izquierda, de las características de la derecha, que hay mucho que hablar de eso. Por lo pronto, la derecha, esas dos clases de derecha, lo voy a analizar para que veamos cómo hay una única meta entre la derecha, la ultra y la moderada. Una única meta: la desigualdad económica como base del progreso en un país. No es maldad, no es aborazamiento, es una ideología en donde la desigualdad es el motor que impulsa el progreso de un país. ¿Y por qué esta ideología? Es la misma de la burguesía, que comenzó incomodándose porque no podía hacer sus negocios con libertad, porque se los testereaban el clero y la nobleza. Entonces, eso sigue siendo la divisa de la derecha, y vamos a analizar también la izquierda, que una síntesis de lo que les voy a platicar dentro de 8 días, que hagan de cuenta que es la izquierda un atleta que en sus primeras incursiones en las competencias es un triunfador. Poco a poco se va desgastando, se va envejeciendo y se le van terminando los ánimos, y al rato es parte de la derecha, cuando menos de la izquierda, es la derecha dentro de la izquierda. Saben ustedes que muchos de los de Nueva Izquierda y Foro Nuevo Sol de Amalia García no tienen más, es zacatecana, esos vienen del Comunista Mexicana y del ferrocarril. Esos eran la izquierda, vamos a llamar delirante. Miren cómo se les van apagando los ánimos y se les van desbastando los filos, y terminan romos, terminan chatos, terminan siendo lo que Jesús Zambrano, que por el bien de México vamos a firmar, y el Graco y el de Tabasco, Arturo Núñez, de glorioso nombre danzonero, Arturo Núñez. Vamos a negociar con el priista. Vean lo que es la izquierda. La derecha es fiel a sí misma, es desigualdad, es ganancia y es medio. La izquierda comenzó justicia, igualdad, y a estas alturas es parte de un bipartidismo disfrazado en este país. ¿Cómo ven que una media hora para unas preguntas y platicamos de esto? Miren, hay una enorme diferencia entre la asamblea que se practica entre los estudiantes, entre los obreros, entre los intelectuales, que a mí no me conviene y no me gusta. Para hacer una pregunta primero viene un contexto. Tenemos 8 o 10 horas de plática y nos queda todavía 20 más. Un contexto. Miren, nosotros cuando hacemos, y a los 10 minutos, y mi pregunta es, ¿qué horas son? No, eso no va conmigo. No, yo no les digo, aviéntenme contextos, lo que llaman los jóvenes rollos. No, una pregunta escueta, y así
creo que puedo decir, si lo sé, algo provechoso para ustedes. En cambio, quien quiere oírse su voz, quien quiere ser protagonista, quien tiene los usos y costumbres de las asambleas del CEU, de las asambleas de la CTM, que para hacer una pregunta toman 5 o 10 minutos de contexto. ¿Qué es eso? No, como les dije hace 8 días, la pregunta es ¿cuántos son 2 y 2? Yo les voy a decir 8, y así, sencillito. Rompamos la inercia tan acartonada de la pregunta. Yo vengo son de México, yo vengo de Huacalco, y empiezan a hablar, a poner el tal contexto. Yo vine condenada preguntita que pudo ser desde un principio resuelta. Les pido, como va a ser cada 8 días, que tenga una pregunta sin contexto. Aquí la estrellita de esta soy yo. Entonces, no podría haber sucursales. Hay una sucursal 15 minutos. Hay otra cosa. Habla y habla y habla para terminar con una pregunta cerrada. Recuerden, las preguntas cerradas son bobas. Por ejemplo, ¿piensa usted que Peña Nieto va a ser un buen gobernante? Es una pregunta cerrada. ¿Piensa que va a ser buen gobernante? Uno dice, sí, no, ya está contestado. Sí, no. No, ¿qué piensa usted del gobierno de Peña? Allí sí hacen que uno tenga que contestar con una respuesta sustanciosa si es que uno la sabe. Pero preguntas cerradas son inútiles. ¿Cree usted que aquí va a haber muchos muertos como con Calderón? No, sí. Entonces, preguntas abiertas y sin rollos. Sí. ¿Qué planea Peña Nieto con No lo oigo. ¿Qué planea Peña Nieto con la reforma educativa? ¿Cómo ve que le hablemos y le preguntemos? Vea, no se me vayan a enojar. Aún la forma de hablar, de conducirnos, de todo, vamos a corregirlos. Mire, ¿qué planea él? Eso es asunto de él. ¿Qué se planea? ¿O cómo ve la reforma educativa? ¿Ve usted? Porque esto, pues nomás con decirle, pues quién sabe. Piénselo, y no se me enoje nadie. Intento ser positivo con ustedes. Vienen desde lejos, el esfuerzo que hacen hasta para deglutir esas portes. No. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre la democracia liberal y que era la democracia griega? No, sí, la democracia griega es una simple referencia. Allí nació la democracia en Grecia, pero era una simple referencia en relación a la actual, porque solamente votaban, es un decir, opinaban los hombres libres, ni los metecos, que eran los extranjeros que vivían allí, ni las mujeres, y mucho menos los esclavos. Y muchos se reunían en el ágora, que es donde se llevaba a cabo esta clase de prácticas. Muchos no opinaban y decían, mandaban un representante. Es simplemente una referencia. Allí nació, pero nació como una criatura. Había unas leyes muy buenas de Solón para propiciar esto. Y hubo una gran diferencia entre la democracia de los helenos, que allí nace esta forma de manejo político, y la forma de conducirse de los espartanos. La derecha, la ultraderecha, es la que provoca
fascismos y el nazismo, porque es la semilla de esos fascismos y el nazismo, la forma de conducirse de los espartanos, con muchas virtudes, pero algo totalmente distinto a la forma de los helenos, de los griegos, llamémoslo así, de acá de Atenas, que dijeron vamos a reunirnos y a opinar. Primero hubo leyes de dracón terribles, para todo pena de muerte. Se chorrea el suéter, pena de muerte. Después vino Solón, unas leyes magníficas. En cambio en Esparta, donde pudiéramos decir que nacieron los fascismos y nazismos, ahí había unas leyes maravillosas de un licurgo que me asombro de ver qué tipazo de varón. Hizo las leyes justas, bellas en todo sentido, a la manera, a tenor de ese tiempo, de acuerdo a ese tiempo, y para obligarlos a cumplirlas, les dijo: estas leyes no las cumplan hasta que yo regrese, voy y vengo hasta que yo regrese. Y se fue y no volvió, para que las leyes no dejaran de ser cumplidas. Ese individuo fue grande. Una vez un fanático se le acercó, le sacó un ojo, puñalado. Se le guarda a casa, cálmate, más. Lo hizo su gran amigo. Nomás no me andes diciendo tuerto. Esa democracia es la semilla de la actual. ¿Cómo cree usted que hubiera sido la política de México en caso de que en 1952 hubiera llegado el general Miguel Enríquez Guzmán a la presidencia? ¿Quién sabe cómo hubiera sido? No tengo idea, porque sería especulación, sería especular, porque Enríquez Guzmán, pues en su momento fue un ardoroso defensor de unos principios, de un programa de gobierno, y después se dejó cooptar. Entonces, ¿quién sabe? Uno que al principio es el hombre íntegro, luego se deja cooptar, le meten dinero, lo mandan fuera. ¿Quién sabe cuál de Mr. Hyde o el Dr. Jekyll hubiera sido el que privaría en ese gobierno? Maestro, ¿puedo hablar de la clase intelectual? ¿De ahora? ¿O de cuándo? ¿Qué clase intelectual? En general. Miren, clase intelectual. Se cree que hay dos clases en la sociedad, el explotador y el explotado, dos castas, dos clases, pero no, hay muchas. Una es la del intelectual, porque es el dueño del conocimiento, y su contrapartida es la de unas masas ignorantes que por X causa no pasaron por la universidad y sufren las consecuencias de su ignorancia, y la parte intelectual goza de las ventajas de tener esa herramienta maravillosa que es el conocimiento. Entonces, los intelectuales son una clase social determinante, definida, y actualmente unos cuantos intelectuales se distinguen por su entereza, que se distinguen porque no han sido cooptados. Otros intelectuales, la mayoría, están cerca del gobierno y son los famosos intelectuales orgánicos, cerca del gobierno en turno. Recuerden ustedes que los intelectuales, los estudiantes y los
maestros estuvieron cerca de Porfirio Díaz contra Francisco I. Madero a favor de Huerta en las sucesivas etapas históricas, a favor de Huerta, y con una universidad o unos centros de estudio descuidados totalmente, que sería más o menos hasta 1918-20, cuando ya teníamos la Carta Magna, cuando dijeron, y esto Vasconcelos, como la gran figura de la educación, aunque después se hizo católico furibundo, la gran figura de la educación, hasta Vasconcelos, México no daba ningún crédito a sus intelectuales que eran contrarios a las mayorías y siempre estaban cerca del dictador en turno. Ahora los congrega el poder y la mayoría de los intelectuales tienen una cancioncita romántica de Consuelito Velázquez: bécame, bécame mucho, y el resto ya lo saben. Entonces, hay intelectuales que responden a las necesidades de las masas, necesidades espirituales y materiales. Las masas, cuando tienen sus demandas materiales al poder, el poder contesta con respuestas espirituales, entre comillas. Quiero más sueldo, quiero mejor comida, mejor transporte. Contesta, te voy a dar más libertad, te voy a dar una patria libre, te voy a dar una patria y una bandera que sientas orgullosa y que sea tuya. No, yo quiero comer a demandas concretas, respuestas abstractas. Y esas respuestas abstractas son las que validan en los medios de condicionamiento de masas los intelectuales orgánicos, desde los, ¿cómo se llama? Aguilar, Canin, Krause, Monsiváis, ya se murió, ya se murió. ¿Cómo se llamaba el otro? Ya se murió. Todos ellos, hasta, dijo Fuentes, y con toda razón, Fuentes era otro, totalmente cooptado, y están en otro sentido los Lorenzo Meyer, ¿cómo se llama este de la UNAM? Espléndido. Con dos apellidos, dígalo. Ese no tiene dos apellidos, ese no tiene más. González Casanova, tiene usted razón, a él quería yo referirme. Entonces, hay algunos puntales del intelectualismo en México que siguen cerca de las masas. Cuando digo las masas, lo digo por el sentido peyorativo que deben tener, porque no quieren ascender a la categoría de ciudadanos, sino son masas, nada más reniegan. Bueno, González Casanova y algunos más, pero la mayoría son intelectuales cooptados por el gobierno en el poder. ¿Por qué se les llama orgánicos? Porque son de un organismo. Meyer no es orgánico. Espéreme. Forman un organismo con el poder reinante, entre comillas. Nada más. Sí. ¿Qué banderas ha abandonado la izquierda mexicana? Prácticamente todas. Mire, la primera de la izquierda mexicana es justicia y la segunda es igualdad. Hay una dificultad en esas demandas de la izquierda contra la derecha, contra lo que sucede en la derecha. La derecha tiene un piso firme porque
se maneja desde una situación de hecho. Son los ricos, son los que tienen el poder y van a seguir logrando. En cambio, las verdaderas izquierdas son idealistas, tienen un proyecto en donde está la justicia, en donde está la igualdad, en donde está la soberanía. Eso no existe, hay que hacerlo. La derecha es una desde 1892, con sus diferencias lógicas, es una. Las izquierdas están naciendo a cada rato y muriendo a cada rato. ¿Cuál es el fin primero y último de la izquierda? La justicia social. Otra mentira del PRI, independencia, justicia social es uno de los postulados del PRI, justicia social. Justicia, igualdad política, igualdad económica, igualdad social. Son las aspiraciones de la verdadera izquierda. ¿La burocracia qué es? ¿Sí? Por lo que acaba usted de decir, ¿quién de los políticos de derecha están más cerca de la ética que los de la izquierda? El que estaba cerca se murió, lo murieron, pero digo, se murió Conchello, José Ángel Conchello. Pero una cosa, aquí hay que hablar de Maquiavelo. Yo lo conozco. Cuando yo hablo de alguien, cuando cito a alguien y trato de no citarlo para no ser pedante, primero lo entiendo para que ustedes me entiendan. Mire, Platón, solamente los filósofos tienen facultad de gobernar. Aristóteles, los aristócratas, los filósofos, solo ellos están capacitados. Tanto Platón como Aristóteles tienen un desdén por la masa. Aristóteles justifica que algunos nacieron libres y otros nacieron esclavos. Tienen ellos predominio, el predominio, debe ser del filósofo para gobernar. Las masas no pueden gobernarse y es una lacra la democracia. Llega hasta 1400, casi al final del 1400 y tantos, don Nicolás Maquiavelo, y dice: one moment please. Como era italiano, habla así. Dice: vamos a olvidarnos de la ética. La axiología no cuenta en el ejercicio político. Los valores no cuentan. Cuenta, y esta es su gran síntesis, cuenta lo que tenga éxito. Lo que tenga éxito es bueno, sea como sea. El fin justifica los medios. Lo que tenga éxito es bueno, lo que no tenga éxito no es bueno. Y esto está contra la ética. Entonces, dijo Maquiavelo, nada de filósofos, mejor Peña. Y entonces, no, les voy a poner un ejemplo de lo que es el quehacer político. Me arriesgo porque no me consta, pero miren, Abascal Carranza, ¿cómo se llamaba? Carlos Abascal Carranza era un hombre católico, hombre bueno, al grado a que se pasaba de tueste cuando dijo que Aura era una porquería de novela, porque habla un poquito de sexualidad. En su casa, un católico, pero cuando llegaba a su oficina se hacía a un lado el catolicismo y era el titular de gobernación, con una política terrible, la de su presidente Fox. Entonces, allí el católico dejaba de serlo, o el liberal, entre comillas, de gobernación se volvía católico en su casa. Es que los valores de la política no son los de pues así se llama, axiología, no son esos. Ética, dijo don Nicolás, lo que sirva
es bueno, lo demás olvídenlo. Sí. ¿Cuál es el papel de la masonería y todo este? Es espléndido, espléndido. En la Edad Media es espléndido su papel porque ellos también fueron la semilla de los partidos políticos. Ellos también intentaron la soberanía, la justicia. Ellos en un principio, ahora ya no tiene nada que ver, ya no existe prácticamente la masonería como un actor determinante que lo fue en la Edad Media. Eran arquitectos y eran albañiles, alarices, que para conservar sus conocimientos en construcción de edificios hicieron una hermandad cerradísima. No les funcionó del todo un rito esotérico a la manera de Pitágoras, no les funcionó del todo, se fueron flexibilizando, dejaron entrar más personal porque miembros de esa logia difícilmente se agrandaba con gente nueva, eran muy cerrados, tenían que pasar realmente un rito de iniciación, un periodo de noviciado y demás. Ellos fueron muy positivos en ese sentido, perdón, ya. Y sin embargo, se desparraman en toda Europa con todo y su cerrazón para expandirse, y llegan por medio de los huestes del conquistador, del invasor, llegan a México con la logia escocesa de conservadores. Hace rato hablé de la llegada de Poinsett a México para uncir más a México, a Estados Unidos, creó la logia yorquina. Y allí está el principio de los dos partidos actuales, PRI-PAN, no hay más, PRI-PAN, pero ni el PRI siquiera. Realmente no tenemos un partido liberal. Son dos conservadores con camisetas distintas, con chonchines distintos, pero son los mismos. Los yorquinos fueron los liberales. Los escoceses fueron los conservadores, y con muchísimos cambios y a lo largo del tiempo, yorquinos y escoceses, logias masónicas, llegan a ser lo que, pues no me atrevo a decir hoy que no veo liberales, veo centristas, que dice el maestro Sánchez Vázquez. No puede haber centro, pero eso ya lo platicaremos después. Pues echamos una última y echamos telón. Nos vamos a lavar, comemos y a las 4:30. Sí, qué bueno que lo dice. Miren, algunos de ustedes no conocen la mecánica del cine que se perpetra en mi casa. Miren, hoy vamos a tener nuestra función de cine usual, pero por segunda vez va a ser levemente patética. Patético no tiene gradación, lo digo siempre a propósito. No me juzguen cuando me oigan un disparate así, lo digo a propósito. Levemente patético, álgido, horrible, no tienen gradación. No es más horrible o menos horrible, más álgido o menos álgido, pero lo digo a propósito. Levemente patético es hoy de nueva cuenta nuestra función de cine, porque la casa es semipléjica, tiene corriente
en el primer piso, pero abajo no. Se robaron el contador, ¿qué así se llama? El medidor, y hace más, no digan tiene más, hace más de 15 días que sucedió esto y no han querido ir a poner el nuevo, pero les doy la razón, yo me enojé con ellos, bueno, son vengativos, yo tuve la culpa. Entonces, vamos a alumbrar en el pueblo se oye tan hermoso, un disparate, a aluzar. Vamos a aluzar, vamos a alumbrar bajando corriente con lámparas. El cine, perfecto, la función perfecta, pero antes, pues mal nos vamos a ver la cara, nos vamos a andar tentaleando, pero va a haber suficiente luz para no tentalearse sexo con sexo, sino lo contrario. No se ilusionen. Bueno, y al final, donde tenemos cositas para picar, tan pacotonas como las que trajo hoy César. ¿Le tocó a usted? Sí, qué vergüenza. Bueno, como algunos de los que van llevan algo para picar, al final vamos a estar con una luz, no la ideal, pero se puede platicar y se puede llevar a la boca un poquito de pan sin picarse la nariz. Así que hay un poco de luz. Hoy va a haber película a las 5, a la mexicana, a las 5. Allí hay una única condición, dos, para que una película se exhiba. Una, que sea buena, aunque sea de hace 100 años. El señor Lumière me está por mandarme una, son hermanos, pero uno de ellos me va a mandar una de sus películas, una condición. Y la otra, que no sea intelectual como para que alguien bostece, que sea buena, pero que al propio tiempo no sea como las que me recomienda mi hija, me las recomienda, la veo, mi hija, no le entendí, una aburrición, es intelectual, pues será intelectual, pero no. Entonces yo tengo que ver la sensibilidad del conjunto, que sea buena película, pero que no sea muy intelectual. Hoy vamos a tener una que, como es prolongada, es medio extensa, pero son dos películas en una. Vamos a ver la primera parte, encendemos las dos veladoras con las que vamos a ver aquello, platicamos un poco y ya viene la película entera, la película segunda, porque son dos partes muy bien diferenciadas. Es gratis y algunas personas llevan, pues como le digo, que unos tacos de caviar, unos langostinos. A mí siempre me llevan, y eso no me gusta del todo, me llevan ostiones. Solo las mujeres lo encendieron, porque son las víctimas. Entonces, hoy a las 5, pero con la salvedad de que no tenemos la luz ideal, pero es lo de menos. Y otra cosa, pero eso lo diré mañana, tenemos cena de Navidad el lunes. Para ello, tal como lo aconsejaron los de la luz y los de la compañía de luz, cuelguen, tengan luz en la segunda parte para un rato, para un día, sin que sea multa. Vamos a implementar la luz normal para la cena de Navidad. Quienes ya han asistido a la cena esta, pues sabrán de qué se trata. Todo, tenemos las mesas, todo a cargo de un compañero de aquí, y todos llevamos algo que comer. Y los que están solos, los que están tristes, los que están desmejorados, el primero que está por llegar casi siempre es joven, así que es uno de los más tristes. Entonces, el que esté sordo, el que quiera platicar allí, el que quiera
Bueno, allí no hay música, no hay licor, sino es un poco de vino tinto para quien le gusta esto, y hay ambiente. Los que ya han ido saben de qué se trata. Eso es el lunes, y hoy la película. La dirección. Pues todo esto los organizadores dan la dirección, pero por lo pronto Michoacán 34, colonia si llegan, si saben llegar al Hospital Ángeles del Pedregal, no desaprovechen la ocasión, al menos una revisadita. No, el Hospital Ángeles del Pedregal están a 4 o 5 cuadras de la casa. El Hospital Ángeles del Pedregal. Imagínense que ya bajaron de la combi en la capilla de Santa Teresa, bajan escalones que son de pared a pared, y al llegar a nivel 0 es la casa, es la que tiene follaje que sale de los muros. Ese follaje son hojas 5 lenguas, ¿cómo se llama? Dentadas, no, pero que parecen lenguas. ¿Cómo? Llamaradas. No. Cae el follaje, es Michoacán 34. Eso quien va manejando rebasa el Hospital Ángeles. Hay 2 semáforos muy cortitos uno del otro. Rebasa el Hospital Ángeles, un semáforo, otro semáforo, allí hay una bifurcación. A la izquierda trepa rumbo a la delegación, a la derecha baja suavemente y sin desviarse a nuestra edad, sin desviarse 1, 2 cuadritas, sube en una calle que se llama Querétaro. Solo a la izquierda hay una callecita que se llama Altavista, 1 cuadra y llegamos. Es una especie de L mal hecha. Y allí es. Más datos le pueden pedir ustedes un GPS a Andrés regalado. Pídanselo, no se les va a dar, pero y anunciarlo. No hay ninguna duda al respecto. Película, hoy 5. ¿Es sorpresa la película? Sí. ¿Es sorpresa la película? No, tiene otro nombre. Oiga, ¿qué es eso? ¿Qué es? ¿Qué? Una cámara. Bueno, pues que nada. Entonces, nos vamos y espero a quienes quieran ver la película, a menos que no les guste la pornografía.